consultas que tengan y vamos a ir desarrollando el práctico, ¿sí? Preguntas, dudas. ¿Quién respondió a la primera pregunta? Realizo una descripción breve de las cavidades cardíacas. ¿Alguien me puede decir cómo es la cavidad cardíaca? Bien, la cavidad cardíaca está constituida por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos separados por... ¿Qué los separa a la aurícula derecha del ventrículo derecho? Bien, los ventrículos vamos por partes, ¿no es cierto? Está constituida por aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. 4 cámaras, ¿cierto? Los ventrículos se dividen. ¿Qué les divide a los ventrículos? Excelente. El septum interventricular, ¿no es cierto? Bien, perfecto. ¿Qué les divide? ¿Cómo se divide? ¿Qué es lo que divide a la aurícula derecha del ventrículo derecho? ¿Qué los separa? Bien, a la aurícula del ventrículo, porque por mediante de qué se comunican, a través de qué? De las válvulas, ¿sí? ¿Qué válvulas? Porque eso es lo que tienen que describir la cavidad cardíaca, ¿sí? Tricuspidia y la mitral, no sé si... Excelente, la válvula tricúspide, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la válvula tricúspide? Excelente. ¿Y la válvula mitral? Recuerden que la mitral es la más fuerte, ¿no? Esa divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Tenemos que saber todas esas cosas, jóvenes, porque necesitamos saber, número 1, la anatomía de la cavidad cardíaca para poder explicar su fisiología, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, excelente. ¿Alguien más que haya respondido esa pregunta y anotado algo más, encontrado en su libro? Vamos respondiendo a las preguntas. La idea es esa. ¿Esa pregunta está completa, jóvenes? ¿Todas la tienen completa ahora? ¿Sí? 4 cavidades cardíacas. Pueden decir ventrículo, una bomba derecha, una bomba izquierda, ¿no es cierto? Así también lo describe el libro, constituida por aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aurícula derecha y ventrículo derecho. Déjame un segundito. ¿Quién lee la segunda pregunta? Vamos desarrollando las preguntas, jóvenes. ¿Quién tiene la segunda pregunta hasta que yo solucione esto? La segunda pregunta. Micaela, leamos la segunda pregunta del capítulo 9. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien me corrige? Bien. Segunda pregunta. Bien. ¿Quién tiene la segunda pregunta? ¿La podemos leer hasta que yo aperture aquí nuevamente la pantalla? Vamos. Hemos dicho que en esta clase vamos a responder, ¿cierto? Vamos a responder las dudas y vamos a desarrollar los cuestionarios. ¿Quién tiene la segunda pregunta, mano? Bien, adelante, no hay problema. Tenemos muchas preguntas.
La pregunta. Explica el concepto de sincitial funcional en el músculo cardíaco. ¿Qué estructuras celulares permiten esta función y cuál es su importancia para la función del corazón? Perfecto. ¿Ha escrito alguna respuesta a esa pregunta? Todavía. ¿Alguien la escribió? ¿Alguien la respondió? ¿Anaí? ¿Compañía? Todavía. Bien. ¿Alguien tiene una idea de esta pregunta? Micaela me preguntó cuando yo me iba, doctora, ¿qué es su sincitial? Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Cuándo? Correcto. Genial. Están conectados por unos ¿qué se llaman esas uniones? Discos intercalares. ¿Qué propiedad le dará eso? Porque, ojo, de eso depende. Por eso es que el músculo se contrae, como dice Efraín, al unísono, ¿sí? En un solo momento, en un solo tiempo, a una velocidad muy rápida. ¿En qué nos facilitará ese hecho de las uniones? ¿Qué más le dio? ¿Qué permite? Una despolarización, ¿sí? Que se expande rápidamente en toda la, por ejemplo, recuerden su libro dice, se lo divide como en un sincitio auricular y un sincitio ventricular, ¿sí? Esas uniones que tienen, esa característica de unión que tienen las fibras musculares o células musculares cardíacas, ¿sí? Hacen ese tipo de unión de puentes intercalares, hacen que cuando se despolariza una célula, ¿sí? El impulso, el potencial de acción se expande rápidamente en toda la musculatura de las aurículas, ¿sí? Y hace que se contraigan en un solo momento, ¿cierto? Porque no se contraen primero un músculo, luego otro, ¿sí? Es todo junto. Esa es la característica de sincitio, ¿sí? De sincitio, en una sola vez. ¿Bien? Excelente. Tercera pregunta. ¿Hemos contestado todo o nos falta esa pregunta? No entiendo por qué se borró, permítame. ¿Alguien tiene la tercera pregunta? Voy a entrar al chat de nuevo. Adelante. Define el ciclo cardíaco. Si sabemos que el ciclo cardíaco se divide en dos periodos principales, sístole y diástole. ¿En qué consiste cada uno de estos eventos? Perfecto. Micaela, ¿respondió esa pregunta o aún no? No, pero la puedo responder ahorita. Genial. Globalmente. Global, eso es lo que queremos. Y ya. El ciclo cardíaco comienza para ver la construcción, que va a ser cuando se contrae el corazón de sístole, cuando se dilata, digamos, expulsa la sangre ya oxigenada para que haga el recorrido. Y es así, esos son los dos momentos que explican. Perfecto. Muy bien. Excelente. Excelente. Nos falta por ahí un poquito más a ese concepto, ¿no? Muy bien. Pero hay algo que nos falta. Definir el ciclo cardíaco. ¿Quién lo define el ciclo cardíaco? Esta vez vamos a trabajar nosotros. Ahora esta vez nosotros analicemos. Nosotros ya estamos preparándonos para el examen. Quiero que me digan todo lo que saben, todo lo que han resuelto para que nosotros podamos reforzar a eso que ustedes han respondido. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué es el ciclo cardíaco? ¿Quién me dice? Lo hemos visto varias veces. Es elemental. Perfecto. Son todos los eventos que ocurren en el corazón desde el inicio del latido hasta el inicio del siguiente. ¿Era así o no? Hace tiempo hemos visto eso, ¿no? Por eso está todavía por ahí, lo recordamos bien poquito. Excelente. Y está constituido por dos fases. ¿Cuáles son? La sístole y la diástole. Excelente. Hablemos un poquito más porque ahí pide algo más, ¿no? ¿En qué consiste cada uno de los eventos? ¿Alguien desea reforzar un poquito más de lo que dijo su compañera Micaela? Lo dijo perfecto, pero necesitamos reforzar ese concepto. Perfecto. Excelente. Excelente.
dentro de ese concepto tenemos un poquito más a detallar, ¿cierto? En qué consiste la sístole, en toda su etapa. Lo que están mencionando está todo dentro de lo correcto, es así, ¿no es cierto? Sin embargo, necesitamos ver un poquito más en qué consiste, porque cada uno de estas etapas, de estos ciclos, de estas fases, además tiene involucrado una serie de procesos fisiológicos, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. Godoy, ¿podemos leer la pregunta número 4? Sí. Describe detalladamente las fases de la sístole ventricular, incluyendo los eventos de compresión y isopométrica y la eyección ventricular. ¿Qué cambios de presión ocurren en las aurículas, ventrículos y grandes vasos durante estas fases? Perfecto, perfecto, muy bueno. Perfecto. Ahora, ¿alguien tiene esa respuesta? ¿Alguien ha realizado esa respuesta a esa pregunta? ¿Chequemos? Revisemos. A ver, adelante. El proceso de relatación isopométrica, pautas cerradas, presión y la presión ventricular cae. Bien. Después hay proceso de llenado rápido de las válvulas, se abre por la presión auricular. Y también el proceso diastasis, llenado lento, con un 80%, que es llenado lento hasta el 80% de los vehículos, y después hay cambio de presión en aurículas y ventrículos, que las aurículas serían la presión aumenta por el llenado venoso y los ventrículos la presión baja. Bien. ¿Alguien tiene? Perfecto, Godoy, excelente. ¿Alguien ha descrito algo más en lo que es sístole ventricular? Elemental, ¿no? Elemental. Fíjense que nosotros tenemos tanto sístole auricular como ventricular, ¿cierto? No es que solo ocurre en uno de los músculos, ocurre en ambas. Pero fíjense qué tan importante es la sístole ventricular y por supuesto la diástole, que nuestro librito empieza a detallar cada una de estas fases en varias etapas, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene algún otro dato sobre la sístole ventricular? ¿Nos lo puede compartir? ¿Qué más sacaron de su librito? Dígame. Bien. Sístole ventricular, perfecto. Los ventrículos se preparan justamente para la expulsión de la sangre, ¿es correcto? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más ha llenado un poquito más de este concepto? Porque este concepto es un poquito ¿sí? Tenemos que decir todas las etapas que constituyen la sístole ventricular. ¿Por qué preguntamos sístole ventricular? Lo que pasa es que en la sístole ventricular tenemos varios eventos importantísimos, ¿sí? Necesitamos reforzar ese concepto. Sístole ventricular. La sístole ventricular incluye los eventos de contracción isovolumétrica y eyección ventricular, ¿sí? Vamos respondiendo esta pregunta. ¿Saben qué? Vamos a entrar a nuestra presentación y vamos a reforzar un poquito más esta respuesta, ¿sí?
ocurre en la definición de ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco consiste en los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente, ¿sí? Cada ciclo cardíaco es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal, ¿bien? Este potencial viaja por ambas aurículas y después a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos. ¿Qué fases compone el ciclo cardíaco? Está constituido por la sístole y la diástole, ¿sí? Tal cual ustedes lo revisaron, ¿sí? Y ya lo dijeron acá en clase. La sístole, en otras palabras, es equivalente o significa la contracción del músculo cardíaco, ¿sí? ¿Qué fases tiene? Una fase de contracción isovolumétrica. Fíjense, jóvenes, en este periodo el ventrículo está repleto de volumen sanguíneo y se produce un aumento súbito de la presión ventricular, ¿sí? ¿Qué genera este aumento súbito de la presión ventricular? Ustedes se imaginan que si empieza a aumentar la presión en el ventrículo para poder expulsar hacia las grandes arterias, ya sea arteria aórtica o arteria pulmonar, ¿se imaginan qué pasaría si no se cierran las válvulas? ¿Qué pasaría? ¿Podríamos tener esa presión tan impactante que necesitamos? De ninguna manera. Entonces, eso nos va a hacer recuerdo a qué eventos más ocurren. En el periodo de contracción isovolumétrica, en este periodo el ventrículo está repleto de volumen sanguíneo y se produce un aumento súbito de la presión ventricular y, por tanto, este aumento de la presión genera un cierre, ¿sí? Se cierra este aumento de la presión, es lo que determina el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, se produce contracción con aumento de la tensión ventricular, pero sin vaciado ventricular. El periodo de contracción isovolumétrica es esa preparación del ventrículo para la expulsión de sangre hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar, pero a gran presión, jóvenes, ¿sí? A gran presión. Fíjense que en el periodo de contracción isovolumétrica ya se produce el vaciado de los ventrículos, ¿sí o no? ¿Sí o no? En el periodo de contracción isovolumétrica, ¿ya se produce el vaciado de los ventrículos? ¿Sí o no? ¿Hay un vaciado de los ventrículos en este periodo, jóvenes? No, correcto. Todavía no. Solamente es una preparación de los ventrículos para producir la expulsión del volumen sanguíneo, ¿sí? Solamente hay un aumento súbito de la presión donde se cierra, este aumento de la presión produce un cierre de las válvulas auriculoventriculares para concentrar la máxima tensión en el ventrículo y que posteriormente, en otro periodo, se va a producir la eyección. Luego del periodo de contracción isovolumétrica, de esa fuerza, de esa tensión con la que se prepara el ventrículo, ¿sí? Recién viene el periodo de eyección, ¿sí? Cuando la presión ventricular izquierda aumenta por encima de 80 milímetros de mercurio y la derecha por encima de 8 milímetros de mercurio, las presiones ventriculares abren las válvulas, ¿cuáles en este caso? Las semilunares, ¿sí? Las semilunares, la aórtica y la pulmonar. Abren las válvulas, ¿sí? Con la salida de la sangre de los ventrículos hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces fíjense cómo no es que si nosotros decimos sí, la sístole consiste en la contracción ventricular y nada más, no, tiene, fíjense las fases que están dentro de este periodo, ¿sí? Y que son importantes. Ahora, algo importante que hay que mencionar acá. Aproximadamente el 60% de la sangre de los ventrículos al final de la diástole, ¿sí? Es expulsada durante la sístole. Este volumen a su vez es expulsado en un periodo de eyección rápida
de más o menos el 70% y un periodo de eyección lenta de más o menos, que corresponde más o menos a un 30%. ¿Sí? Entonces, jóvenes, en esto consiste la sístole, la fase de sístole o contracción del músculo cardíaco. ¿Sí? No es entonces tan cortito, no es solamente sístole y diástole, no. Tiene además un periodo, la sístole tiene además un periodo de contracción isovolumétrica y un periodo de eyección. No olvidemos eso, ¿sí? La siguiente pregunta. Perdón, continuando la respuesta. ¿Qué nos toca ver ahora? Ya hemos visto la sístole, ahora tenemos que ver en qué consiste la diástole. Fíjense, en la diástole también está constituida por lo que es la relajación isovolumétrica. ¿En qué consiste? Al final de la sístole ventricular comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente y el aumento de la presión ahora en las grandes arterias, tanto en la aorta como en la pulmonar, genera un cierre de las válvulas semilunares. ¿Sí? Luego, el músculo cardíaco sigue relajándose aun cuando no se modifica el volumen ventricular. ¿Sí? Después se abren las válvulas. ¿Cuáles? Si nosotros ya tenemos, acaba de producirse la sístole ventricular, cuando se produce el vaciado de los ventrículos, ¿qué corresponde que ahora ocurra? Después de que se abren después de este periodo se abren las válvulas aurículo-ventriculares para comenzar un nuevo ciclo de bombeo ventricular. ¿Sí? Fíjense entonces, en el periodo de la sístole hay un periodo de contracción isovolumétrica, luego un periodo de eyección, ¿sí? Y posteriormente en la diástole, ¿sí? Cuando los ventrículos otra vez empiezan a relajarse y empiezan a cambiar las presiones, nuevamente empieza a haber el llenado ventricular, la apertura de las válvulas auriculoventriculares para volver a permitir el llenado ventricular y nuevamente empezar el ciclo cardíaco. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿quién lee la siguiente pregunta de nuestro cuestionario? Vamos, Micaela. Describe detalladamente las fases de la diástole ventricular, incluyendo los eventos de contracción isovolumétrica, llenado ventricular rápido y llenado ventricular lento, diástasis. ¿Qué cambios de presión ocurren en las aurículas, vesículos y grandes vasos durante estas fases? Muy bien, excelente. Excelente. ¿Alguien respondió esa pregunta? ¿Jóvenes? Genial, vamos. ¿Alguien ha respondido esta pregunta? Vamos, jóvenes. ¿Alguien respondió la siguiente pregunta? Vamos, la clase es para que la respondamos, completemos nuestras preguntitas, ¿sí? Para las que llegaron al final, estamos respondiendo los cuestionarios. ¿Para qué? Para que ustedes lleguen preparados a su examen. Donde tengan dudas, esa la vamos a reforzar, ¿sí? Los que no hayan respondido, no hay problema. La clase es para que los respondamos, ¿sí? Y las dudas que tengamos las consultemos, ¿bien? Perfecto. Continuemos. ¿Alguien ha respondido la pregunta? Nosotros ya hemos respondido una parte. La relajación isovolumétrica en la caída de presión sin cambio de volumen, llenado rápido ventricular, se ve aumentada rápido de sangre desde las aurículas y la diástasis es de llenado lento hasta la próxima contracción. Ahora los cambios de presión serían las aurículas en baja presión y permiten que la sangre fluya hacia el ventriculo. Excelente, excelente. Súper. ¿Alguien ha respondido algo más que su compañera a esta pregunta?
respondiendo, ¿sí? Muy bien. Siguiente pregunta. Sobre todo, ¿saben qué? La clase no nos va a dar como que respondamos absolutamente todas, pero quiero sobre todo que me digan las que más dudas tuvieron. Doctora, esta pregunta no la entiendo, no la he visto, no está por ejemplo, en las diapositivas, me pueden decir, y yo les diré, está en el libro, revisemos, ¿sí? ¿Alguna otra duda más que tengan en lo que sería el cuestionario número 9? Así podemos chequear los 3 cuestionarios y yo les voy a compartir los otros 2, ¿sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes, antes que pasemos esto? Siguiente pregunta del cuestionario número 9, o alguna duda que tengan. Cuestionario número 9, estamos en la pregunta. ¿Qué pregunta estamos? ¿5? 5. Paola, ¿tiene la pregunta número, la que continúa? Bien. ¿La podemos leer? ¿Cómo se calcula el gasto? Ah, es un regalo, ¿no? Bien. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Excelente. O sea que ahí tiene una pregunta de regalo, ¿cierto? Bien. Siguiente. Siguiente pregunta. Vamos. ¿Quién me dice, Doc? Yo tengo la siguiente pregunta. Efraín. ¿Qué se tiene el cuerpo histórico y volumen histórico? Cuerpo clínico. Histórico es la diferencia final de estos fases de la ciclo cardíaco. El histórico es el final de la diástole y el histórico es el final de la sístole. Entonces sirve para calcular frecuencia de inyección y para hacer cálculos de histórico. Bien. Siguiente pregunta del capítulo 9. Luego del gasto cardíaco, la siguiente. Pregunta interesante. ¿Recuerda la fracción de eyección? Lo hemos hablado varias veces, lo hemos dicho que tiene una gran repercusión clínica. De hecho, en ese volumen se basan los cardiólogos para decir el paciente tiene una fracción de eyección del tanto por ciento, ¿sí? Nosotros hemos dicho que el 60% era lo normal, ¿recuerdan? ¿Sí? Y que cuando, en base a eso, cuando la fracción de eyección iba reduciéndose, era cuando el paciente tenía más riesgos para cualquier procedimiento, ¿sí? Porque con ese volumen estamos bien, pero a partir de ese volumen para abajo vamos a tener algún problema cardiológico y el cardiólogo, de hecho, cuando ya empieza a bajar la fracción de eyección, ellos dicen, si en el primero decían no tiene riesgos para la cirugía, riesgo leve, desde que empieza a bajar la fracción de eyección empiezan a decir riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grave. Cuando la fracción de eyección es menos de la mitad, ¿sí? Ellos dicen riesgo cardiológico grave para realizar cualquier procedimiento quirúrgico, ¿sí? Bien, ¿quién tiene esa respuesta? ¿Quién lo ha buscado así en el librito y lo ha hecho? Fracción de eyección, ¿quién respondió a esa pregunta? Vamos. Yo sé que la respondieron y solo que están tímidos y no quieren responder pensando que la doctora les va a decir, no, eso está mal, ¿no? No estoy aquí para eso, estoy para colaborar y para ayudarnos, ¿sí? ¿Quién tiene la respuesta de fracción de eyección? Hasta que ustedes la busquen, vamos a ver acá.
¿Alguien más tiene algo sobre esta pregunta? ¿Sobre fracción de eyección? Acá está. Se fijan en la parte de abajito, ¿sí? Fracción de eyección. Ahí, cuando se ha presentado este capítulo, permítanme pararles un poquito, jóvenes, disculpen. Dice, volumen telediastólico, telesistólico y sistólico. Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos, ¿sí?, aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta 110, hasta 120 ml, ¿cierto? Podía ser más, ¿recuerdan? Este volumen se denomina telediastólico. A medida que los ventrículos se vacían, el volumen disminuye aproximadamente unos 70 ml, ¿sí? Lo que se denomina volumen sistólico. El volumen restante que queda en los ventrículos, que es de más o menos 40-50 ml, se denomina volumen telesistólico, ¿sí? El volumen telesistólico se denomina fracción de eyección, ¿sí?, y corresponde a un 60% y se utiliza clínicamente para valorar la capacidad de bombeo cardíaco, ¿sí? Entonces, de ahí viene ese FEBI que ustedes van a ver cuando vean, cuando valoren un paciente y vean una interpretación por el cardiólogo que dice FEBI 60%, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el corazón está bombeando de manera efectiva, ¿sí?, durante lo que es la fracción de eyección, durante la contracción ventricular, ¿sí?, el corazón bombea de manera apropiada, ¿sí?, en ese porcentaje óptimo de un 60%. Y cuando ese porcentaje empieza a disminuir, es cuando nosotros, o cuando el cardiólogo y nosotros interpretamos que hay alguna falla de bomba, ¿sí? Hay alguna falla en alguna parte del músculo cardíaco, en lo que es volúmenes, ¿sí?, que está determinando, o ya sea estructuralmente, la falla del músculo cardíaco, que está determinando una menor capacidad de bombeo del corazón. A eso se refiere con esa fracción de eyección de un 60% que sería lo óptimo, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? ¿O alguna duda con esa pregunta, con el cuestionario número 9? ¿Alguna duda? Siguiente pregunta del cuestionario número 9. Hoy ya lo hemos terminado, ¿no? Describe las 4 válvulas cardíacas auriculares y semilunares. Explica la función de cada una en el flujo unidireccional de la sangre por el corazón. Perfecto. Perfecto. ¿Quién las describe? Está re fácil. Adelante. Para no estar apagando y encendiendo la luz, ¿no los abrimos, por favor, las cortinitas? Así para, para que... Bueno, ahí sí, está bien, para que entre más luz y no tengamos que estar prendiendo y apagando y poder ver al mismo tiempo el dato. Perfecto. Válvulas semilunares. ¿Quién me dice? Y las válvulas auriculoventriculares. Las semilunares serían la aórtica y la pulmonar y la... Perfecto. Las otras serían tricúspide y ventral. Perfecto. Excelente. ¿Alguien leyó algo más en lo que es función? ¿Qué es lo que hace? Adelante. Las válvulas auriculoventriculares son las que impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. Bien. Y las válvulas semilunares impiden el
Excelente, excelente. ¿Se fijan, queridos jóvenes? ¿Ven cómo estas válvulas están programadas para funcionar de acuerdo a donde haya mayor presión? ¿Sí? Las válvulas auriculoventriculares son las válvulas que hemos dicho. ¿Serán válvulas más potentes las auriculoventriculares? Bien. Recuerden que ambas, ¿no es cierto? Ambas cumplen una función importante en lo que es el flujo. ¿De qué tipo? ¿Cómo tiene que ser el flujo? ¿Puede ser retrógrado? No. ¿Cómo es el flujo? Unidireccional. Por eso son importantes. Sin esas válvulas no podría ocurrir ese flujo. ¿Sí? No podría ocurrir ese flujo sanguíneo. Siguiente pregunta. Vamos. ¿Cuál es la siguiente pregunta del cuestionario número 9? ¿Cuáles son los? Pero otra pregunta, otro obsequio de pregunta, ¿no es cierto? Tómenles en cuenta estas preguntitas porque hemos dicho que estas preguntas les van a ayudar a prepararse para su examen, ¿cierto? Cuidado que después haya una de estas preguntas y nosotros la pasemos por alto por no responderla. Bien, adelante, Efraín. Son los pendejos que generan las válvulas laterales y las a veces cerrarse generando el por Bluetooth y se escucha como escuchando un cardíaco. Excelente. Entonces, los tonos cardíacos lo determina ¿qué cosa? ¡Puc! El cierre de las válvulas. ¿Sí? El cierre de las válvulas auriculoventriculares y semilunares. Por eso escuchamos así, ¿no? Ese laptop, ¿sí? Excelente. Siguiente pregunta. ¿Alguien tiene la siguiente pregunta? ¿Alguna duda a la siguiente pregunta? Las que estén muy sencillas no las respondemos porque ustedes ya las saben, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta, jóvenes? Adelante, Julio. Explica la relación entre los cardíacos S1 y S2, los eventos del ciclo cardíaco específicamente con el cierre de qué válvulas se asocia cada fibra. Perfecto. ¿Alguien ha respondido esa pregunta? Adelante. Escuchemos los demás, los que no hemos respondido, por lo menos escuchemos a nuestro compañerito que está leyendo la respuesta. Bien. Perfecto. Por eso el segundo ruido es un poquito más suavito, ¿sí? Es un poquito más suave. El primer ruido es el que escuchamos de la cierre, el cierre de las válvulas, que corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo a las válvulas, al cierre de las válvulas semilunares. ¿Alguna duda en las siguientes preguntas del capítulo 9 o pasamos al 10 y me dicen sobre todo las puntuales? ¿Cuál les ha dificultado? ¿Cuál les parece más compleja? ¿Qué otra pregunta tenemos en este capítulo? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vamos, no tengan temor leerlas. ¿Qué significa la presencia de un tercer o cuarto ruido cardíaco en la auscultación cardíaca y cuál es el significado clínico? Bien, ¿ese es otro regalo de pregunta? ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Quién responde a esa pregunta? Súper sencilla, ¿no? ¿Quién la responde? Adelante, perdón.
muy bien. Normalmente no existen estos ruidos si nosotros hablamos desde el punto de vista fisiológico, ¿cierto? ¿Sí? Tienen su presencia, se correlaciona con un significado que no es clínico, que no es fisiológico, ¿sí? Recuerden, no hay, ustedes hasta lo que hemos visto hasta ahora no han escuchado, hasta ahora han escuchado primer y segundo ruido, ¿cierto? Pero no hemos escuchado tercero, cuarto, quinto ruido, no hay, ¿cierto? Bien. Normalmente no existe, y como dice su compañera, muy raras veces sí pudiera haber, pero de manera general, si ustedes leen su librito de fisiología, ¿no es cierto?, dice que no hay, ¿sí? Se corresponde con una alteración patológica, ¿sí? No existe tercer, cuarto ruido cardíaco. Bien, siguiente pregunta, creo que ya estamos concluyendo este capítulo, ¿sí? ¿Alguna duda? Siguiente pregunta, por favor, ayúdenme con la siguiente pregunta. Explica cómo la descarga de la poscarga afecta a los dispositivos según lo que escribe la ley de Frank-Starling. Ah, súper. ¿Recuerdan que todo el tiempo hablamos de la ley de Frank-Starling? ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué hace referencia la ley de Frank-Starling? ¿Quién me dice? Ya, muy bien. ¿Qué tal si la describimos a la ley de Frank-Starling? ¿Quién me dice? Lo hemos hablado muchas veces. La ley de Frank-Starling. En cuanto más se llena el corazón de sangre, mayor será la fuerza. Correcto. Cuanto más volumen sanguíneo llena los ventrículos, genera mayor presión, mayor tensión y por tanto mayor fuerza para la expulsión, para la contracción ventricular. ¿Sí? Perfecto. Capítulo número 10, ¿no? Porque con esta creo que hemos terminado. Hay una más. ¿Qué más hay? A ver, ¿quién me dice? Ah, perfecto. Otra vez esa pregunta. Sí. ¿Qué factores pueden influir en la frecuencia cardíaca y cómo se relaciona un parámetro con la frecuencia? Bien. Por lo menos, ¿qué parámetros se relacionan con la frecuencia cardíaca? ¿Qué encontraron? ¿Qué buscaron? ¿Qué anotaron? Bien, excelente. El sistema nervioso autónomo. ¿Perdón? La actividad física, correcto. ¿Qué le produce? ¿Qué pasa con el corazoncito? ¿Qué pasa con nuestra frecuencia cardíaca cuando hay mayor actividad física? Aumenta. Excelente, excelente. ¿Qué pasa cuando tenemos una temperatura mayor a 38 grados? Estamos con fiebre. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Cómo se comporta la frecuencia cardíaca? Elevada, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más me dice algo más sobre ese dato? ¿Algún otro dato relevante ahí? Fármacos. Fármacos, muy bien. Excelente. Hay fármacos como, por ejemplo, ¿sabían que el salbutamol aumenta la frecuencia cardíaca? Sí, el salbutamol aumenta la frecuencia cardíaca. Así como la actividad física, ¿sí? Como la fiebre, ¿sí? También hay fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca. Y si nosotros nos vamos a su regulación, ¿quién regula la frecuencia cardíaca? ¿El nódulo sinusal? Sí, genial, excelente. La frecuencia está determinada por el nódulo sinusal, ¿no es cierto? Pero, ¿quién regula, sí, que haya o taquicardia o bradicardia? ¿Recuerdan además al sistema nervioso simpático? ¿Sí? ¿Al sistema nervioso autónomo? ¿Sí?
la anterior clase lo hemos vuelto a ver, ¿no es cierto? No solamente en su regulación a nivel de los vasos sanguíneos, sino también a nivel del músculo cardíaco. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más de este capítulo? Jóvenes, ¿hay alguna pregunta más en este capítulo? El control de la función cardíaca también está ligada al sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Cuáles son los efectos sobre la función cardíaca en la estimulación de cada uno de estos sistemas? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos? Lo acabamos de decir. Simpático aumenta la presión, la frecuencia cardíaca, y en cambio parasimpático lo disminuye. Perfecto. Es correcto, ¿no es cierto? Es correcto lo que menciona su compañera acerca de la función del sistema nervioso autónomo sobre lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Genial. Jóvenes, consultas sobre el capítulo 9. ¿Dudas? El capítulo 10, ¿alguien pudo verlo? ¿Alguien pudo revisar el capítulo 10? ¿Alguien pudo responder alguna pregunta? Que sería el siguiente, ¿no? Pregunta número 1. ¿Qué órgano de frecuencia cardíaca determina la activación del ritmo cardíaco o el nódulo sinusal, nódulo auricular y el ACI? Perfecto, perfecto. Capítulo 10. Vamos, jóvenes, capítulo 10. Respondamos la primera pregunta. Bien, ¿cómo se genera? Ustedes estudian. Bien, adelante. Muy bien, excelente, excelente. Está iniciado por el nódulo sinusal. Súper. ¿Y qué ritmo nos determinaba el nódulo sinusal? ¿Qué ritmo de frecuencia? De 60 a 100 latidos por minuto. Excelente. La siguiente pregunta está muy relacionada porque dice cuál es el marcapaso fisiológico, ¿no es cierto? ¿Qué dice la siguiente? Bien. ¿Qué frecuencias determinan? ¿Qué pasaba si el nódulo sinusal, que es el que determina el ritmo cardíaco normal del corazón, tiene alguna falla? ¿Qué pasaba? ¿Quién tiene que entrar rápidamente en acción? ¿Quién reemplaza esa función? El nódulo auriculoventricular. ¿Y qué frecuencia tiene el nódulo auriculoventricular entonces? De 40 a 60 latidos por minuto. Excelente, excelente. La pregunta, ¿vamos a tener sintomatología si nosotros tenemos un ritmo cardíaco generado por el nódulo auriculoventricular? ¿Vamos a tener alguna sintomatología? ¿Podemos tener alguna sintomatología cardíaca? Recuerden que la frecuencia normal es de 60 a 100. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca disminuye? Vamos, jóvenes. ¿Qué pasará? ¿Tendremos alguna repercusión clínica si nosotros tenemos alguna alteración del nódulo sinusal y por tanto el que está generando el ritmo sea un nódulo de más abajo, que es el nódulo auriculoventricular? ¿Tendremos alguna repercusión clínica, jóvenes? 40 a 60 latidos por minuto va a generar el nódulo auriculoventricular si hay alguna lesión, alguna patología, algún infarto, alguna isquemia que nos daña el nódulo auriculoventricular, el nódulo, sinusal. Entonces, el que toma el mando es el nódulo auriculoventricular, ¿cierto? Que nos determina una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto. ¿Creen que con esa frecuencia cardíaca
determinada por el nódulo auriculoventricular, ¿el paciente puede estar sin sintomatología cardíaca? No, correcto, no, 40 latidos por minuto, jóvenes, imagínense, 40 latidos por minuto, ¿sí? ¿Qué le va a pasar al flujo sanguíneo cerebral? Empieza a bajar, ¿no es cierto? Recuerden que si nosotros tenemos esa frecuencia, de manera general, ¿qué se va a alterar? ¿El gasto cardíaco? El gasto cardíaco se altera, ¿cierto? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Fíjense que todo está relacionado, jóvenes, ¿sí? No es que, si bien nosotros estudiamos primero una parte de la fisiología y luego otra, todo está relacionado. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 litros por minuto. Muy bien. Podrá estar esos 5 litros por minuto de volumen circulando en todo el torrente sanguíneo, incluido el corazón, alterado cuando nosotros tenemos una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto, ¿sí o no? Sí, va a estar alterado. El paciente puede tener síncope, el paciente puede tener dolor precordial, puede tener mareos, puede tener pérdida de conciencia, ¿sí? Un ejemplo más, porque ahí está para que ustedes describan si están alterados y cuál es el ritmo del resto de los componentes, ¿cierto? Del sistema de conducción. ¿Qué pasa si el nódulo auriculoventricular también se lesiona? ¿Quién toma el mando del ritmo cardíaco? ¿Quién toma el mando del ritmo cardíaco? Efraín. ¿Quién toma el mando del ritmo cardíaco si se lesionó? Nódulo sinusal. Posteriormente, nódulo auriculoventricular. ¿Quién toma el mando? El haz de His. ¿Qué frecuencia cardíaca nos determina el haz de His? ¿Cuánto de frecuencia? Si el nódulo auriculoventricular determinaba de 40 a 60, ¿cuánto creen el haz de His? 40 y 20. Vamos, jóvenes. Hoy día es su día de que repasemos el examen. Vamos, díganme un número, no sé, nivel 80, doctora. Y la doctora les va a decir, no, no, imagínense 20. ¿Está muy bien? ¿Está dentro del rango? 20, 40. ¿Alguien más? 20, 40. Sí, 30 latidos por minuto, eso dice su librito, ¿no es cierto? Genial. Y si es más abajo, si solo las fibras de Purkinje que son las que dan el ritmo, ¿de cuánto de frecuencia estamos hablando? Por supuesto, eso nunca va a pasar. ¿Saben por qué? Porque el paciente ya va a perder la conciencia antes de llegar a la activación de esos elementos del sistema de conducción, ¿sí? Pero es importante que nosotros médicos lo sepamos, ¿sí? Tenemos que saber la fisiología normal. Si el ritmo cardíaco lo determina el haz de His, nuestro corazoncito solo tendría que latir 15 latidos por minuto, eso dice su libro, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta. Vamos. La siguiente pregunta o alguna que ustedes tengan dudas de este capítulo. Revisemos por lo menos la mayoría que podamos, ¿sí? Las otras ustedes las van a responder, pero tratemos de revisar las que quieran, aunque no sea en orden. Vamos. ¿Alguien me dice la siguiente pregunta del 10? ¿Del capítulo 10? ¿Quién la puede leer? ¿Sí? Vamos. ¿A qué se refiere el concepto de elasticidad automática de las fibras conductuales? Bien. Excelente. ¿A qué se refiere la automaticidad? Hemos hablado de la automaticidad, ¿cierto? ¿A qué se refiere la automaticidad? Estamos hablando
sistema de conducción. Adelante, le escucho. Permítame que voy a abrir esto. Adelante. La automaticidad. Es la capacidad de las células del nodo sinoauricular de despolarizarse espontáneamente y generar potenciales de acción sin necesidad de estimulación externa. Esto se debe a una lenta despolarización diastólica causada por la entrada gradual de sodio, calcio y la salida de potasio. Excelente, excelente. El nódulo sinusal, entonces, tiene capacidad de autoestimulación, ¿cierto? Por eso se llama automaticidad, ¿sí? Es el que genera espontáneamente, ¿sí?, el ritmo cardíaco. Tiene una capacidad de automatismo. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguien desea aportar algo más a la respuesta que dio su compañera? Queridos jóvenes. ¿Alguien quiere aportar algo más? Si no, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, jóvenes. Paola de Valera, por favor, Paola, ¿podría ser tan amable de leer la siguiente pregunta? ¿Podemos leer la siguiente pregunta, Paola? Siguiente pregunta. Perfecto. Esa sí es una pregunta sumamente sencilla, ¿cierto? Efraín. Escuchen, jóvenes, quiénes constituyen el sistema de conducción. Eso lo tendríamos que saber de memoria todos, ¿sí? Vamos, Efraín. El nódulo sinusal, genial. Luego, fibras internodales. Tercero, nódulo auriculoventricular, ACX. Bien, el ACX se divide en dos ramas, ¿no? Derecha e izquierda, y las fibras. Perfecto, muy bien. Esa es una pregunta de regalo, ¿es cierto? Esto tenemos que, estos conceptos, jóvenes, por ejemplo, componentes del sistema de conducción, tiene que ser un capítulo que nosotros ya dominemos, porque no es algo de gran complejidad, ¿cierto? Sí. Siguiente pregunta, por favor. ¿Quién la lee la siguiente pregunta? Vamos, Julio. ¿Cómo se produce la propagación del impulso cardíaco a través del sistema especializado de la conducción y cuáles son sus velocidades? Perfecto. ¿Quién responde esa pregunta? ¿Quién realizó esa pregunta? Si nosotros checamos acá, jóvenes, fíjense, acá están todos los componentes que acaba de mencionar su compañero Efraín, ¿sí? Todos los componentes del sistema de conducción. ¿Cuáles son sus velocidades? ¿Quién recuerda cuáles son las velocidades? Es importante que nosotros recordemos
la velocidad de conducción, del sistema de conducción, ¿sí? Ustedes fíjense cómo es la velocidad de conducción a nivel del nódulo, por ejemplo, del sino auricular, ¿sí? Y, por supuesto, la conducción, fíjense cómo la velocidad de conducción a medida que va descendiendo, ¿sí? Empieza a ser y a ser un poquito más rápida, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de conducción a nivel del nódulo sino auricular? Es menor a 0,05 metros por segundo, ¿sí? ¿Y cuál será la velocidad de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular? Fíjense que no tiene mucha diferencia con el del nódulo sinoauricular, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que pasa a nivel del sistema de conducción un poco más abajo. ¿Qué le empieza a pasar? ¿Cómo será la velocidad de conducción a nivel de las fibras de Purkinje? 3 metros por segundo. Eso es una velocidad de conducción mayor que arriba, ¿sí? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Es como que el ritmo toma impulso, ¿sí? Y a medida que tiene, por ejemplo, las fibras de Purkinje, si ustedes recuerdan, han visto cómo inerva todo lo que es la musculatura ventricular. Entonces ahí como que empieza a ser mucho más rápido el sistema de conducción. Por eso, jóvenes, por eso ocurre la contracción ventricular, ¿bien? Ocurre por ese sistema de contracción rápido. Imagínense si la estimulación eléctrica no llegaría rápidamente hacia toda la musculatura de los ventrículos, ¿sí? Por supuesto que lo hace a través de lo que es el sistema de conducción, pero ahí la velocidad de la conducción del impulso eléctrico es mucho más rápida para que haya una contracción ventricular sincrónica, ¿sí? Y rápida. ¿Bien? Siguiente pregunta. ¿O alguna duda más de ese capítulo, del capítulo 10? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta del capítulo 10, jóvenes? Dígame. Pregunta 6. Bien. Permítame prender esto porque se apaga mucho la compu. Si no les hago esforzar la vista. Ahí. Vamos. Esa es la número 6, ¿cierto? Acá. Respondiera la pregunta número 6. Bien. Escuchemos. Sí. Primero tenemos la generación de potencial de acción en nodos sinusal, programación de impulsos a propagación, retraso en el nodo auriculoventricular, llenado ventricular, pretendemos la transmisión por el axis hacia los ventrículos y activación de fibras de Purkinje y contracción ventricular. Perfecto. Pudimos escuchar cómo se genera la propagación del impulso nervioso por todo el sistema de conducción. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Los que no llenaron, debieran estar llenando esa pregunta.
cuestionario. Cuestionario número 11. ¿Alguna pregunta? Chequenlas un poquito. ¿Alguna pregunta les pareció muy compleja? Pueden decirme, pueden indicarme dónde tienen sus dudas, las veamos ahora, las reforcemos, porque luego de acá nos vemos directamente en su examen con este capítulo. Entonces, quiero que esté todo claro, ¿sí? El día viernes, ¿no? ¿Está bien para el día viernes? Miren. Bien, mientras ustedes ven si tienen alguna duda, alguna pregunta con el último capítulo, perdón, no con el último, con el capítulo número 10 y 11. Nuestro examen está programado ¿para cuándo, jóvenes? Para este viernes. ¿Tienen algún inconveniente? Les voy a dar algunos datos. Acabo de leer, antes de entrar a la clase, que el día miércoles no hay clases, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Exacto. ¿Tienen ustedes alguna actividad con la universidad o no? No, están libres. O sea que tienen un día más ganado para estudiar, ¿sí? Bien. El día jueves nosotros no tenemos clases, ¿cierto? En fisiología. O sea que tienen otro día más para estudiar. ¿Tienen algún inconveniente que podamos dar el día viernes? Presten atención todos, jóvenes. ¿Para qué otro examen tienen? Sí. Ah, claro. Claro que sí. No se preocupen. Las preguntas van a ser opción múltiple, ¿sí? Pero, ojo, no se confíen. Ah, no, es opción múltiple, me va bien. No es así, ¿sí? Porque no consiste en eso la fisiología, ¿sí? La fisiología es compleja, por eso ustedes pasan toda la semana fisiología, ¿sí? Es compleja. Bien. ¿Tenemos algún inconveniente para dar el viernes el examen? El viernes está programado. Jóvenes, ¿saben qué? No quiero que se les prolongue más. Fíjense ustedes, hoy dije, yo sigo avanzando con los estudiantes y ellos están estudiando otra cosa y yo estoy avanzando otra cosa. Hoy nos tocaba ver, por ejemplo, control de la presión arterial por el sistema renal. Entonces, nosotros vamos a ir avanzando algo y ustedes están concentrados en otra. Por eso, hoy quise hacer un stop y que ustedes desarrollen su cuestionario en clases, lo completen, hagan algo más, avancen un poquito más, despejen alguna duda para que se preparen para su examen, ¿sí? Entonces, les sugiero que lo podamos dar este viernes para que no se nos acumule. Recuerden que luego viene circulatorio, luego se nos vienen bastantes capítulos, ¿sí? No lo retrasemos más, ¿está bien? Pero nos comprometemos a estudiar, jóvenes, ¿sí? Bien. Nuestra clase de hoy ha terminado. Espero que este tiempo haya servido para que